Buenas tardes. En nombre de Editorial Planeta, les agradecemos la presencia aquí, en esta tarde, en este homenaje especial. Y es un momento un poco complicado para mí, quiero confesarles, soy la editora de Barrios Pintos, pero a la vez descubrí a un amigo. Entonces, quiero romper el hielo y hablarles formalmente, pero cuesta. Porque con Aníbal Barrios Pintos habíamos programado todo este acto, por supuesto que con su presencia física. Las personas que nos acompañan hoy son las personas que él había elegido para la presentación de Tierra Adentro. El libro que ustedes ven lo estuvimos trabajando junto a él hasta el día anterior a su fallecimiento. Habíamos hablado la tardecita anterior sobre algunos aspectos del índice onomástico que él estaba corrigiendo. Y bueno, y la noticia al otro día, cuando me enteré, me sorprendió. Pero yo creo que todas las cosas pasan por algo. Y en este caso, el habernos dejado un libro así, el habernos dejado un trabajo de esta índole, significa el sentido del deber cumplido. Él elaboró este trabajo durante muchos años, seguramente muchos de los amigos que están aquí hoy lo saben. Ana, esa amiga, hija tan cercana que nos acercó a Barrios Pintos, sabe muy bien. Y yo creo que él estaba muy contento de cómo se estaba resolviendo este primer tomo, y ya habíamos empezado a preparar el segundo tomo que sale en pocas semanas. Entonces, es difícil hablar de Barrios Pintos hoy tratando de ser formales, pero a la vez queremos rescatar esa rigurosidad, ese hombre intachable, tanto físicamente como en el trabajo académico. Y bueno, decirles que más que la presentación de un libro, es el decirle muchas gracias. Gracias por este trabajo que nos dio la oportunidad de publicarlo, y gracias por todo el legado que nos ha dejado, todo ese trabajo de ratón de biblioteca que lo hizo a lo largo de su vida, y la humildad con la que enfrentó su trabajo a lo largo de todos estos años. Nos acompañan entonces el presidente de la Academia Nacional de Letras, el director de la Biblioteca Nacional, Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, historiadores. En primera plana vamos a hacer el homenaje, del cual invitamos a Wilfredo que hable, y a Carlos Liscano, y luego Ana y Gerardo también participarán en el homenaje, pero ahondarán en lo que es el contenido de Tierra Adentro. Muchas gracias. Esta noche traigo la palabra de la Academia Nacional de Letras a este acto de presentación de un libro que, tal como se ha dicho, es también un homenaje a una figura que fue un intelectual de primera línea en la historia uruguaya contemporánea y también un gran amigo. Y al mismo tiempo, un integrante de la Academia Nacional de Letras durante muchos años. Fue elegido en nuestra corporación en noviembre de 1975 para ocupar el sillón Javier de Viana, y asumió pocas semanas después, en febrero de 1976. Y desde entonces hasta el día de su muerte fue lo que podríamos llamar un académico ejemplar. Ocupó prácticamente todos los cargos académicos durante su larga trayectoria en la institución. Fue secretario, fue tesorero, fue bibliotecario, cargo que él tanto disfrutó, y fue primer vicepresidente y segundo vicepresidente en diversos periodos. Fue un hombre, además, que estimuló la actividad cultural y fundamentalmente la política de ediciones que llevó adelante la Academia. Su revista, su boletín, lo tenían a él como figura principal, tanto para recopilar materiales como para ordenarlos, como para incentivar a académicos y no académicos a contribuir a lo que él consideraba un gran instrumento de difusión, que era el boletín y después la revista de la Academia.
pero además nunca rehuyó ninguna responsabilidad que le fuera encomendada. Fue un académico que estuvo en todas las sesiones a las que pudo concurrir, siempre el primero y el más puntual. Reunía además en su personalidad esas características que tiene nuestra gente de tierra adentro, una mezcla armónica de picardía, de agudeza y de ingenuidad. Pero fue sobre todo un gran trabajador, un trabajador puesto al servicio de la historia uruguaya y de la cultura uruguaya y fundamentalmente de esa gran zona de interés tan escasamente explorada que es el interior del país y que este libro refleja de modo tan cabal. Hay una preciosa novela de Carlos María Domínguez que se llama La casa de papel. Cada vez que Barrios abría las puertas de su casa por una consulta u otra, me hacía acordar el título de esa novela. Allí conservó, preservó y trabajó sobre miles y miles de páginas, de libros, de revistas, de documentos, de recortes de diarios, de papeles, todo lo cual formaba parte de un patrimonio del que él se sentía muy orgulloso y que siempre puso al servicio de los demás. En vida firmamos un documento en el que él expresaba su voluntad de que ese conjunto tan valioso que había sido el fruto de tantos años de labor pasara a la órbita de la Academia Nacional de Letras cuando él ya no estuviera. Y esto se ha cumplido, se viene cumpliendo rigurosamente en un acuerdo que hemos celebrado con la Biblioteca Nacional, que será el lugar donde se custodiará en el futuro inmediato ese valioso material. Ese valioso material que es la base de este libro que hoy presentamos y que a su vez será la base de futuras investigaciones, porque será un archivo y una biblioteca abierta a los investigadores que seguirán seguramente trabajando sobre los caminos, los temas, las áreas que él tanto y tan bien transitó. Por eso, hoy que lo estamos recordando con la presentación de este libro, lo recordamos también con su biblioteca, con sus papeles, con su archivo, y seguramente el destino que le hemos dado, transitorio, pero transitorio para los próximos años, que es la Biblioteca Nacional, es un destino adecuado porque esta fue su segunda casa durante tantos años como investigador pertinaz, y seguramente, aunque su presencia física no esté, esos libros, esos papeles, esos documentos lo harán sobrevivir, como lo harán sobrevivir también obras tan magníficas como las que hoy presentamos. Ese es nuestro homenaje, ese es nuestro recuerdo afectuoso. Lamentablemente, debo partir en muy pocos minutos porque debo tomar un avión y trasladarme fuera del país, pero no quería dejar de faltar, no quería dejar de estar presente en este acto con esta palabra de recuerdo afectuoso y emotivo y respetuoso y admirativo hacia esa gran figura, hacia ese gran compañero, hacia ese gran amigo que se llamó Aníbal Barrios Pintos. Muchas gracias. Buenas noches, ministro, estimado Ricardo, miembros de la Academia Nacional de Letras, Ana, Gerardo, amigos, amigas, Alicia Fernández, nuestra directora del Departamento de Investigaciones. Es un acto extraño de esta noche porque uno extraña a don Barrios aquí, en la biblioteca, ¿no?
al lado del fichero, en Sala Uruguay, con esa personalidad que también describió Wilfredo. Y no sé cuántos años pasó don Barrios aquí dentro. Todo el personal lo conocía, todo el mundo lo conocía. El año pasado, con motivo de cuando yo asumí aquí, que también vino el ministro, recuerdo que vino la periodista Rosario Castellanos, que quería aprovechar para meterse adentro de la biblioteca. Y entramos con el ministro a Sala Uruguay y entró Rosario Castellanos. Y no podía creer que don Barrios estuviera sentado allá adentro. Le parecía que eran sus padres que estaban en sí otra vez, ¿no? Y cuando yo me enteré que él había legado su archivo y su biblioteca a la Academia de Letras, la verdad que me dio envidia. Y sí, sentí envidia. Y pensé en algo voy a hacer. Voy a llamar a Wilfredo, le voy a llamar a la academia, les voy a ofrecer espacio, le voy a ofrecer lo que quieran, pero el archivo de don Barrios, algo debemos tener que ver con eso. Bueno, y no fue necesario porque me llamó Wilfredo para eso. Y desde entonces estamos trabajando, por un lado, gente que puso la academia en la casa de don Barrios, y nosotros aquí haciendo espacio. Espacio hay, para los archivos siempre hay espacio. En última instancia siempre está mi despacho, que es grande, y allí se puede poner cualquier cosa. Y en pocos días empezamos por mandarles 100 cajas para que pusieran los papeles y los libros. Fueron insuficientes, mandamos 100 más. Fueron insuficientes, mandamos 100 más. Y después mandamos 100 más, o sea, 400, y no nos volvieron a pedir. Supongo que entró todo allí. Y acá estamos preparando el lugar físico. Una coincidencia, va a estar en el mismo habitación donde está el archivo de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Ahí va a estar. Y estamos preparando el espacio físico y estamos preparándonos mentalmente. Por eso mencionaba a Alicia Fernández, porque yo le dije hace pocos días que los investigadores deben prepararse para abrir esas cajas. Todos, los de historia y los de literatura, todos. Es un trabajo bastante grande que nos va a llevar años probablemente. Y es un día de mezclas, la alegría de presentar un libro que fue escrito a partir de investigaciones, muchas de ellas hechas aquí. El recibir el archivo de don Barrios es una alegría, y que él no esté es una inmensa tristeza. Su figura a veces anda por ahí todavía paseando en los corredores, buscando en los ficheros o en Sala Uruguay. Entonces quiero agradecer a la Academia Nacional de Letras, bueno, que hayan confiado en la Biblioteca Nacional. Va a estar en buenas manos. Vamos a poner bibliotecólogos, archivólogos, historiadores a trabajar con él. Y bueno, como es obligación, organizaremos ese archivo y lo pondremos a disposición de los investigadores cuanto antes. Yo no sé, Claudia, ¿cuándo nos van a entregar la máquina de escribir de don Barrios que está aquí? Esperando. En realidad corresponde a Ana Ribeiro, que es quien, digamos, ha custodiado la máquina de escribir desde que Barrios ya no está entre nosotros, y nosotros quisimos darle, digamos, también algo de la presencia física de aquel rostro, como dije al comienzo, con cara de trabajador incansable, y por eso trajimos una ampliación de una de las fotos que habíamos hecho para la solapa del libro, que nos pareció que es muy representativo de ese entorno en el cual él trabajaba, donde él está con su máquina de escribir y en esa casa de papel a la que se refería
penco. Entonces, bueno, esperamos que esta ampliación de la fotografía pueda formar parte también de lo que es el acervo de la biblioteca, de esa presencia de don Barrios. Y Ana creo que es la persona más indicada para poder referirse a lo que significa esa máquina de escribir, porque ella tenía una cercanía mucho mayor que nosotros con Barrios, y en realidad fue la que nos dio la idea de que, bueno, que esto no es solamente la presentación del libro, sino también que Barrios esté entre nosotros. Sí, algo más. A los pocos días del fallecimiento de don Barrios, me llamó Ana Ribeiro para decirme: tengo la máquina de don Barrios para la Biblioteca Nacional. Y yo dije: yo quiero el archivo, no solamente la máquina. Bueno, ahora tenemos todo. Gracias. Buenas noches. Vamos a dejar que al final hable quien hoy debe tener la última palabra, que es Ana Ribeiro, que fue muy próxima, una hija, una hija muy compañera de Barrios, que lo quiso mucho y a la que Barrios, a la que don Aníbal quiso muchísimo, como me consta. Debo contarles algunas cosas. Cuando me llegó el mail con la noticia de la muerte de Barrios, me impactó enormemente. Y me entristecí muchísimo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la muerte de un hombre que había vivido muy bien su vida, de un hombre de 92 años, una vida culminada, una vida plenamente realizada? ¿Por qué cuando uno lamentablemente se ha acostumbrado a llorar la muerte de jóvenes, la muerte de gente que no tuvo tanta vida? Y traté de buscar esa razón. Y efectivamente, yo creo que esa razón tiene que ver con estas mezclas que hoy tenemos. Cuesta mucho no encontrarlo a Barrios. Cuesta mucho no encontrarlo en la biblioteca, cuesta mucho no encontrarlo en la academia. Cuesta mucho no encontrarlo en todas las actividades en donde él llegaba puntual. Yo lo sé porque me lo contaban siempre. Y siempre entero. Yo siempre admiré a Barrios, pero cuando lo pude conocer en los últimos años, mi admiración creció de manera extraordinaria, porque además de todas sus virtudes intelectuales, que eran muchas, era un hombre cabal, era un hombre entero. Lo recuerdo muy bien cuando tuvo aquella caída y se fracturó. Bueno, ese coraje para él mismo internarse y empezar de nuevo, a tal punto de que uno lo veía caminar después y quedaba muy impresionado. Ese hombre que siempre tenía un libro por sacar, siempre tenía un nuevo proyecto. Ese hombre que hace algunos años, cuando tuve que presentar uno de sus libros, me entregó su currículum, la fotocopia de su currículum en la papelería de la academia. Y allí podía registrar cosas muy reveladoras. En primer lugar, su nacionalidad era oriental,
es algo muy importante. Él era un oriental y era un minuano orgulloso de su origen, ¿no? Y en ese sentido este libro es un libro muy paradigmático, porque Barrio, como me contaba Ana, era un hincha de la gente de tierra adentro, en un país que no es hincha de la gente de tierra adentro. Incluso el título que le da al último de sus libros es un título a contracorriente de este país centralista, montevideano, metropolitano. Este país que sigue teniendo su frontera de espaldas al territorio y sigue diciendo que se va para afuera cuando en realidad se va para adentro, ¿no? Esta reivindicación de la tierra adentro, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con Barrios, con esa visión. En aquellos tiempos él había perdido a su mujer, a Marina, y fue una pérdida que sufrió mucho. Incluso más de una vez conversábamos y él me contaba los momentos más costosos. Me decía en particular que al final del día, tenía allí un momento difícil. Su profesión, escritor y periodista. A él le sorprendía cuando nosotros lo tratábamos de historiador y de maestro. Le sorprendía mucho, porque él a sí mismo le costaba llamarse historiador. En un dejo de una modestia real, no fingida. Todos quienes conocimos a Barrios sabemos que era un hombre de una gran humildad, pero no fingía. Cuando aparecía la especialidad cultural, él ponía histórica. La ocupación actual, a los 90 años, era su profesión, escritor y periodista. Y sus estudios eran escuela, liceo y preparatorio de notariado. Este maestro, como títulos, había tenido el título de bachiller, lo cual nos vuelve a demostrar de manera absolutamente cabal que, como Artigas decía en otra referencia, los títulos son los fantasmas de los estados. El título que realmente tenía Barrios Pintos no se daba en ninguna universidad. Y esa sabiduría que él tenía y que aparece expresada en su obra monumental, realmente monumental. Yo les debo confesar que cuando se muere un historiador, y un gran historiador como en este caso, lo sentí mucho cuando murió Pibel, lo sentí infinitamente y lo sigo sintiendo todos los días cuando recuerdo que José Pedro Barrán ya no está entre nosotros, y también lo siento con don Aníbal. Creo que cuando se muere un historiador grande, se pierden para siempre, de manera irremediable, documentos, preguntas, algunos mapas sobre cómo encontrar documentos, evidencias. En este caso lo siento particularmente, porque Barrios, como bien lo ha dicho nuestro director de la biblioteca, yo creo que conocía la Biblioteca Nacional tal vez como nadie. Conocía esos mapas secretos que toda biblioteca tiene, que forman parte de la memoria institucional y que se van con las personas.
pero además conocía otros mapas. Por ejemplo, encontró documentos maravillosos en la escribanía de gobierno. Podía llegar a superar lo que en otras épocas, no hoy por suerte, era ese mapa indescifrable del Archivo General de la Nación, en otras épocas, no ahora, en donde ahora el mapa está. Pero además, yo creo que Barrios era uno de los hombres, o tal vez quien conocía más al Uruguay, quien lo conocía más palmo a palmo. Recuerdo sus cuentos de sus fotografías desde las avionetas. Recuerdo sus cuentos que eran realmente novelescos sobre algunos accidentes que había llegado a tener en aquellas avionetas realmente desafiantes, peligrosas, y cómo él se posicionaba para que no se le cayera la cámara. Y en realidad fotografió prácticamente a todo el país. Su colección de fotografías es uno de los tesoros que vas a recibir, que ya lo tenés. Seguramente las ganas de verlo. Yo conocí aquella casa de papel y era muy impresionante, muy impresionante. Yo creo que hay algo de irremediable en toda muerte, pero en este caso lo que perdemos es una pérdida efectivamente nacional, colectiva. Uno cae con la tarea, con la exigencia de que no ocurra eso, de que se pierdan documentos, de que haya algunos mapas que ya no se reencuentren más, y que podamos de alguna manera heredar esa capacidad para hallar. Pero creo que esa es una tarea que por lo menos, pese a que seguiremos en la brecha, en alguna dimensión hay una pérdida irremediable, irrecuperable. Don Aníbal, más allá de su modestia, fue un gran historiador, un grande, realmente un grande. Nos lo deja en su obra, cargada de documentos, cargada de trabajo, pero también fue un gran historiador al que había que verlo trabajar. Muchas veces lo vi en la Biblioteca Nacional, en la Sala Uruguay. Era un sacerdote de esta casa, laico, pero sacerdote. Era un hombre que uno lo miraba, ¿no?, con esa curiosidad del documento y tenía ganas de preguntarle. Un hombre muy generoso, además. Cuando programamos en la Academia el año pasado un homenaje a Pibel, y debemos decir con total franqueza que entre él y Pibel las cosas no andaban bien. Él, como siempre, nos traía sus fotocopias. ¿Qué historiador uruguayo no recibió alguna fotocopia de Barrios? Barrios fotocopiaba los diarios. Ana me contaba que le llevaba recortes de diarios a su hija, de Harry Potter. Barrios registraba los intereses de cada uno y entonces de pronto en alguna reunión se aparecía y decía: le traje esto a ver si le sirve. Y me impresionó mucho cuando él trajo sus fotocopias sobre Pibel, porque eran muy completas, y eran un registro muy pormenorizado, un registro muy leal, muy exigente, muy probo. Como es muy probo la referencia que hace de Pibel como sanducero, al que le entrega
bueno, es una de las biografías más extensas